Don't worry, sé grande. Don't worry, sé grande. Pues el día de hoy les voy a compartir un tema, se llama Domina tus historias para mejorar tu comunicación. Como ya lo vimos hace un rato que nos presentaron por ahí los números, bueno, pues el tema de comunicación está totalmente ligado al liderazgo. Y ya vimos también que pues es un tema bastante importante para el desarrollo de las organizaciones. Por ahí me van a estar ayudando a pasar la presentación, si me ayudan por favor a poner el siguiente slide. Y bueno, pues aprovecho para presentarme un poquito más. Nosotros somos LeadX Solutions, somos una empresa mexicana especializada justamente en desarrollar habilidades de liderazgo. Y formamos parte del ecosistema, como ya les mencionó Paulo, del ecosistema de Great Place to Work. Y bueno, pues ya más adelante les platicaré cómo es que hacemos unión con Great Place to Work. No sé por qué, pero no estoy viendo mi presentación. Bueno, pues les comento, nosotros la manera en la que desarrollamos habilidades bueno, desarrollamos habilidades de liderazgo, pues lo hacemos a través de diferentes herramientas. Una de ellas son, pues, modelos de vanguardia. Lo hacemos también a través de procesos, pero sobre todo experiencias de cambio y de aprendizaje. En LeadX Solutions nosotros estamos convencidos de que si tú verdaderamente quieres lograr un aprendizaje, generar un aprendizaje en las personas, pues lo que tienes que hacer es generar un cambio de comportamiento. Así es como se va a lograr, pues, verdaderamente un aprendizaje. Y otra cosa muy importante es que nosotros contamos con un equipo de consultores expertos en la materia y especializados en todos estos temas de liderazgo. Y también contamos con pues la representación de una firma norteamericana llamada Vital Smarts y que está considerada como una de las mejores empresas de capacitación a nivel mundial. Esto, bueno, pues no lo digo yo, es un reconocimiento que nos han dado durante varios años y es debido pues a todo el respaldo científico que contamos con nuestra marca. Si me ayudan por favor con el siguiente slide. Miren, quisiera yo compartirles pues nuestra misión. ¿Por qué quiero compartirles nuestra misión? Bueno, pues porque es lo que nos inspira y nos motiva a hacer nuestro trabajo con mucho corazón. Y bueno, pues nosotros cambiamos el mundo para bien, ayudando a las personas, equipos y organizaciones a adquirir habilidades para la vida. Fíjense, de ahí viene también nuestro nombre de Vital Smarts, inteligencia vital. Son habilidades que nos van a permitir mejorar notablemente nuestros resultados, pues tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y aquí es donde yo encuentro un vínculo muy especial con Great Place to Work, porque fíjense, Great Place to Work está dedicado a construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares de trabajo. Así es que de alguna manera compartimos un objetivo y un propósito que es mejorar el mundo en el que vivimos. ¿Me ayudan con el siguiente? No sé qué está pasando, pero yo no puedo ver la presentación. No sé si ustedes la están viendo. Por ahí si me ayudan, por favor, en la parte. Sí, se ve todo muy bien al aire, mi querida Paulina. Entonces ahí ahorita hacemos un ajuste técnico ahí contigo. Ya, muy bien. Bueno, pues, ¿por qué enfocarnos a desarrollar habilidades de liderazgo? Ya lo hablamos por ahí un poquito cuando presentaron los números. Pues ya sabemos todos que el liderazgo es una de las habilidades más solicitadas y valoradas en el mundo empresarial y en el mundo laboral. Y bueno, también ya vimos que el éxito de una organización depende en gran medida del nivel de desarrollo de sus líderes. La siguiente, por favor. Sí, ya estoy viendo mi presentación, ¿eh? Muchísimas gracias a todo el equipo que nos está apoyando. Bueno, miren, la verdad es que hay muchísimas definiciones, conceptos y modelos que nos hablan acerca del liderazgo. Y a nosotros, pues, nos parece importante compartir con ustedes, bajo la perspectiva y el modelo de Vital Smarts, qué significa liderazgo. Y bueno, miren, para poder entender nuestro modelo, es importante considerar 3 palabras: influir, comportamientos y resultados. ¿Y cómo es que se ligan estas 3 palabras entre sí? Bueno, pues liderazgo es la capacidad que tiene una persona para influir positivamente en los comportamientos de alguien para lograr
mejores resultados. Eso es para que lo que nosotros entendemos por liderazgo. Capacidad para influir en el comportamiento de alguien para mejorar tus resultados. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, miren, también consideramos nosotros que cuando alguien quiere desarrollarse o empezar una carrera hacia el liderazgo o quiere incluir en su organización y desarrollar en su organización una cultura de liderazgo, pues es importante que considere 4 niveles de liderazgo que abarcan desde el liderazgo personal, en donde estamos hablando de aquellas habilidades pues que te ayudan a transformarte y hacer muchos cambios primero contigo mismo y empezar a influir en tu propia vida antes de querer influir en la vida de los demás o en un grupo. Es muy importante que influyas primero en tu propia vida. Está también el nivel de liderazgo interpersonal, en donde ayudamos a desarrollar habilidades que te permitan influir en los demás y sobre todo que te permitan mejorar la forma en la que te relacionas con los demás. Liderazgo gerencial, pues son habilidades que requieren personas que no nada más son responsables de su propio desempeño, sino que además son responsables del desempeño de un equipo de trabajo y por tanto, pues requieren habilidades que les permitan dar mejores resultados y sobre todo influir en su equipo de trabajo. Y por último, el nivel de liderazgo organizacional, que son habilidades que te permiten influir a nivel masivo, es decir, en toda la organización. Y bueno, el día de hoy yo les quiero compartir pues un fragmento o un tema que se revisa en uno de nuestros programas que se llama Conversaciones Cruciales. Déjenme decirles que pues es nuestro programa estrella. La verdad es que estamos muy orgullosos de este programa porque ha recibido muchos reconocimientos a nivel internacional. Este curso se llama Crucial Conversations o Conversaciones Cruciales y se encuentra dentro del nivel de liderazgo interpersonal. Es decir, es un curso que nos proporciona una serie de herramientas que nos van a permitir mejorar la forma en la que nos comunicamos con los demás. Hace un ratito estábamos viendo las dimensiones de Great Place to Work y justamente nuestro programa de comunicación, que es Conversaciones Cruciales, ayuda a trabajar y desarrollar las dimensiones de credibilidad y de respeto, que son habilidades muy importantes que requiere hoy en día un líder. Bueno, pues para ya entrar en materia del tema que les quiero presentar hoy, si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Bueno, pues justamente hablando del líder actual, ¿cómo es el líder del siglo XXI? ¿Qué habilidades tiene que desarrollar o cómo debe de transformarse? Bueno, pues miren, la verdad es que la lista de habilidades cada día se hace más larga. Estamos viviendo en un mundo tan competitivo que de verdad requerimos pues, estar muy bien preparados y desarrollar demasiadas habilidades. Por mencionarles solamente algunas, pues es importante que un líder pues desarrolle habilidades de escucha activa, de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de saber establecer y construir relaciones interpersonales sanas, establecer metas, toma de decisiones, en fin, son muchísimas las habilidades que podemos desarrollar. Pero queremos enfocarnos a una muy particular, que es la comunicación efectiva. Y justamente yo les quiero contar cómo a través de dominar tus historias puedes mejorar la forma en la que te comunicas con la gente y las personas que te rodean. Y bueno, una característica que sobresale hoy en día en los líderes es que son personas que justamente están preocupadas, pero sobre todo ocupadas en su propio desarrollo y en su crecimiento. Es decir, no están esperando a que la organización o el cielo o una fuerza divina les traiga ese desarrollo, ¿no? Claro que no, son ellos mismos quienes se hacen responsables de ese crecimiento y salen en búsqueda de obtener pues todo este desarrollo y sobre todo evolución tanto personal como profesional. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, ¿y cuál es la clave para transformarme y para llegar a conocer a mi yo líder? Y déjenme decirles que, pues, no nada más nos estamos refiriendo como líder a aquellas personas que desempeñan un puesto directivo, gerencial, no nada más los políticos o no nada más las personas famosas. Nosotros estamos hablando de cada uno de nosotros, todos tenemos la posibilidad y el potencial de transformarnos en grandes líderes que ayuden y que contribuyan a mejorar los resultados de su entorno. Así es que, ¿cuál sería un primer paso? ¿Cómo podemos empezar esta carrera hacia la transformación de nuestro yo líder?
Pues miren, yo lo que les diría es que lo primero que tenemos que hacer es identificar las señales para el cambio. ¿Y por qué para el cambio? Porque como yo ya les dije y les mencioné hace un rato, si una persona quiere aprender, crecer y desarrollarse, pues tiene que hacer cambios de ciertos comportamientos justamente que nos acercan a lograr nuestros resultados. Y bueno, pues para eso yo les quiero sugerir que sigamos el ejemplo de las langostas. Les voy a contar cómo funciona un poquito esto. Si me ayudan con el siguiente slide, por favor. Miren, les cuento por qué me refiero cuando digo que sigamos el ejemplo de las langostas. Bueno, primero que nada, por supuesto, que no me estoy refiriendo a terminar servidos en un plato acompañado de un delicioso arroz. Por supuesto que no me refiero a eso. Lo que yo estoy mencionando tiene que ver con el proceso de metamorfosis que viven las langostas. Miren, les cuento, las langostas son un animal que tiene una piel pues muy suave y muy vulnerable. Sin embargo, vive dentro de un caparazón que es muy rígido, muy duro, y que lo protege de sus enemigos y de sus principales depredadores. Pero resulta que este caparazón que lo protege no crece, por lo mismo de que es muy rígido y muy duro, este caparazón no crece. Entonces, ¿cómo es posible que una langosta, que es un animalito que nace siendo una pequeña larva, puede llegar a crecer a tamaños inmensos? Una langosta, pues en promedio medirá 25 o 30 centímetros, pero hay langostas que miden hasta 50 o 60 centímetros y pesan hasta 40 kilos. ¿Cómo puede ser esto posible si el caparazón en el que viven no crece? Bueno, pues resulta que las langostas, cuando se sienten que ya no caben en su caparazón, se van hasta el fondo del mar y se esconden abajo de unas piedras para protegerse. Y abajo de esas piedras lo que hacen es deshacerse de ese caparazón que tienen en ese momento, que por un lado los protege, pero por otro lado los limita y les impide crecer. Entonces se deshacen de ese caparazón y construyen uno nuevo que les permita seguir creciendo y que al mismo tiempo los siga protegiendo. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿cuál es el estímulo o qué es lo que impulsa a la langosta deshacerse de ese caparazón? Pues resulta que la langosta, cuando empieza a crecer y ya no cabe en su caparazón, empieza a sentir mucha presión, se empieza a sentir muy incómodo, incluso llega a sentir hasta dolor. Y si la langosta ignorara esas señales, nunca desecharía el caparazón actual que tiene y no llegaría al máximo potencial de crecimiento que esa langosta tiene. Así es que es aquí justo donde yo les digo, sigamos el ejemplo de la langosta. ¿Me ayudan con el siguiente slide, por favor? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es que los seres humanos, en muchas ocasiones, pues también llegamos a sentirnos con mucha presión, muy estresados, incómodos, y claro que todos hemos llegado a sentir en algún momento de nuestras vidas dolor, pero no me estoy refiriendo a un dolor físico, sino a un dolor más mental, más espiritual, que duele a veces pues la parte emocional. Y muchas veces los seres humanos ignoramos esas señales, no les hacemos caso. Y yo lo que les recomiendo es que hagamos justamente lo que las langostas. Escuchemos esas señales, tomemos los tiempos de estrés o de adversidad como tiempos que representan señales para el crecimiento. Justamente lo que estamos viviendo ahorita, pues muchos de nosotros hemos sentido pues miedo, preocupación, incomodidad, mucho estrés. Tenemos que tomar en cuenta que es un momento de adversidad y quizá también es momento de hacer cambios. Tendremos que deshacernos de algunos caparazones que nos están impidiendo crecer. Esa es la recomendación que les doy y bueno, pues continuamos con el tema. Si me ayudan, por favor, con el siguiente slide. Bueno, y hablando justamente también de los seres humanos, ¿cuál sería un ejemplo de un caparazón que pareciera que nos protege, pero que en ciertos momentos también nos puede llegar a limitar y nos puede llegar a impedir crecer? Pues es justamente nuestros pensamientos. Eso es lo que yo les quiero compartir también el día de hoy, cómo nuestros pensamientos pueden ser, por un lado, algo que nos protege, un caparazón duro, rígido que nos protege, pero también puede llegar a limitarnos. Y es ahí donde tenemos que escuchar las señales y empezar a hacer cambios. ¿Me ayudan, por favor? Con la siguiente. Bueno, miren, para contarles cómo funciona esto, quiero hacer referencia
al modelo y a la terapia de Albert Ellis. Albert Ellis fue un psicólogo norteamericano pues muy, muy reconocido, y él nos explica que todos los seres humanos estamos expuestos y experimentamos acontecimientos, que está aquí representado en el diagrama que estamos viendo por la letra A. Todos los días, desde que abrimos los ojos y despertamos y hasta que nos vamos a dormir en la noche, estamos enfrentando diferentes tipos de acontecimientos. Y aparentemente estos acontecimientos nos generan ciertas emociones que pueden ser pues de miedo, de angustia, de preocupación, pero también de alegría, de inspiración, diferentes emociones. Y estas emociones son las que también determinan la forma en la que yo me comporto. Es decir, aparentemente los acontecimientos que enfrentamos generan en nosotros ciertas emociones, y esas emociones determinan cómo me comporto conmigo mismo y con los demás. Ahora, si se fijan, yo les dije que aparentemente estos acontecimientos son los que nos generan emociones, pero en realidad no es así. ¿Me comparten, por favor, el siguiente slide? Miren, en realidad lo que está sucediendo es que algo falta ahí entre los acontecimientos y las emociones, algo está faltando. Miren, se los explico. Vamos a suponer que tenemos otra vez nuevamente el diagrama en donde la A pues son los acontecimientos. Supongamos que de repente hoy yo despierto por la mañana y lo primero que hago es asomarme a la ventana y descubro que es un día pues muy nublado y muy soleado. Y eso a mí me hace sentir triste, deprimida, nostálgica, y eso me lleva también a comportarme de cierta manera. Quizá como estoy triste y deprimida, pues no me dan ganas de salir ni de mi cama, quizá no tengo ganas de realizar ninguna actividad, no me siento con ánimo ni con inspiración de nada, y bueno, pues así me comporto, ¿no? Ahora imaginemos a otra persona que también despierta por la mañana, se asoma a su ventana y descubre que es un día nublado y lluvioso. Pero resulta que esta persona empieza a sentirse pues ilusionado, entusiasmado, incluso inspirado para quedarse en su casa, para meditar, reflexionar, para hacer ejercicio, incluso se siente inspirado para generar nuevas ideas y construir nuevas alternativas. Así es que, ¿qué pasa? ¿Por qué el mismo acontecimiento puede generar diferentes emociones en diferentes personas? Bueno, pues justamente porque lo que nos está faltando aquí es un personaje que está representado por la letra B en este diagrama, y esos son nuestros pensamientos justamente. Es decir, los acontecimientos no son realmente los que nos generan ciertas emociones y ciertos comportamientos, son más bien nuestras interpretaciones o nuestros pensamientos, la manera en la que nosotros interpretamos esos acontecimientos son los que verdaderamente generan esas emociones y esos comportamientos. Miren, eso me lleva a compartirles una frase de un filósofo griego que vivió hace miles de años, se llama Epicteto. Resulta que este hombre pues vivió una vida muy difícil, muy complicada, porque él fue esclavo durante 40 años de su vida. Y lamentablemente la persona que era su amo, pues era una persona muy cruel, que lo torturaba todos los días y bueno, pues generaba pues una vida muy, muy complicada. Pero a pesar de todas esas circunstancias que Epicteto vivió, pues él nos dejó muchas enseñanzas a través de su filosofía de vida, y una de sus frases que viene mucho al caso con lo que estamos revisando ahorita es que no nos afecta lo que realmente nos sucede, sino lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos sucede. Justamente lo que estamos mencionando ahorita. Dependiendo de la interpretación que tú le des a los acontecimientos, serán las emociones que se te generen y también los comportamientos que se deriven de estas emociones. ¿Me ayudan con el siguiente slide, por favor? Bueno, entonces, yo quiero hablar o tocar el día de hoy acerca de pensamientos muy específicos. O sea, como yo les dije, hay diferentes formas de interpretar con los acontecimientos que experimentamos. Pero yo quiero hablar de esas interpretaciones que llamamos pensamientos distorsionados, y se llaman así justamente porque distorsionan la realidad. Es decir, son un tipo de pensamientos o ideas que son totalmente alejadas de la realidad. Son errores que nosotros cometemos en el momento de procesar el acontecimiento o la información que estamos recibiendo y cómo nosotros la estamos interpretando.
Y yo creo que es muy importante hablar de estos pensamientos porque nos generan un sufrimiento innecesario. Nosotros mismos nos estamos envenenando con esas historias que nos contamos, porque los pensamientos distorsionados no son otra cosa más que las historias que nos contamos a raíz de los acontecimientos que experimentamos. Y bueno, obviamente cuando nos contamos pensamientos distorsionados o historias negativas o envenenadas, pues claro que nos sentimos tristes, enojados, con miedo, con angustia, con enojo, con frustración, porque son pensamientos que nos generan un sufrimiento innecesario. Seguimos, por favor, con el siguiente. Bueno, pues miren, hay diferentes tipos, perdónenme, es muy importante aprender cuáles son estos tipos de pensamientos porque existen muchos. Yo hoy nada más les voy a presentar pues como que los más comunes, los más frecuentes, pero hay muchos tipos de pensamientos distorsionados que nos pueden hacer mucho daño y es muy importante aprender a identificarlos para poder dominarlos. Recuerden que el tema que estamos viendo es cómo el dominar tus historias o controlar tus pensamientos te ayudan a mejorar la forma en la que te comunicas con los demás. Así es que si tú conoces cuáles son esos pensamientos, podrás avanzar hacia quitarte de ese caparazón que te impide crecer, que son los pensamientos distorsionados. Y bueno, déjenme decirles también que todo proceso de cambio y de transformación parte del autoconocimiento. Entonces es muy importante conocernos para poder empezar a hacer esos cambios de comportamiento. Y una forma muy importante de conocernos, muy efectiva, pues es entender qué pensamientos estamos teniendo. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente? Bueno, pues miren, les voy a contar. Algunos de estos pensamientos distorsionados que nos hacen mucho daño, pues el primero es personalización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son pensamientos o ideas que nos tomamos de manera muy personal. Es decir, nos ponemos en el centro del universo y creemos que somos responsables de absolutamente todo lo que sucede en este mundo. O sea, yo soy responsable de la felicidad de mi compañero, si mi jefe de pronto llega un día y está un poco estresado, presionado y hasta de mal humor, yo tengo la culpa. O sea, seguro yo soy responsable por algo hice que lo incomodó o lo molestó y yo tengo la culpa y soy responsable de su mal humor. O sea, vamos por la vida comprando culpas que no nos corresponden, pero nosotros asumimos incluso que las actitudes o las acciones de los demás están dirigidas contra nosotros. Y esto pues es totalmente lejos de la realidad. El siguiente tipo de pensamiento distorsionado es la visión catastrófica. Miren, esta es la capacidad que tenemos los seres humanos para imaginarnos siempre lo peor. Si hay un resultado terrible que pueda suceder, bueno, nosotros tenemos una capacidad de creatividad para imaginarnos lo peor, que bueno, pues obviamente eso también nos hace vivir muy estresados. Miren, les voy a contar que yo conozco a una persona que no voy a mencionar su nombre porque muchos de aquí lo conocen, pero resulta que hay una persona que viaja muchísimo. Parte de su trabajo es estar todo el tiempo en un avión. Y bueno, resulta que le tiene muchísimo miedo a los aviones. Bueno, ahorita obviamente pues no puede, ¿verdad? Puesto de la pandemia, pero cuando es, digamos, tiempos normales, cuando se sube a un avión, no se imaginan, en cuanto el avión empieza a despegar, no se imagina cómo se descompone esta persona. Empieza a sentir que le falta la respiración, empieza a sentir que le presionan horrible el pecho, cierra los ojos, se agarra del asiento con uñas y dientes y bueno, pues empieza a rezar y a encomendarse a cuantos santos se puedan imaginar. Se empieza a comportar pues de una manera muy diferente a como él normalmente es. Y esto se debe pues no precisamente a que sean los aviones los que le causen este miedo. En realidad lo que está sucediendo es que esta persona, en cuanto se sube al avión, empieza a tener pensamientos catastróficos. Se empieza a imaginar lo peor, que seguramente el avión se va a caer o que se va a incendiar. O sea, se empieza a imaginar los peores resultados y por ende sufre muchísimo de manera innecesaria, porque pues, la verdad el porcentaje de aviones que cae es bajísimo. En fin, pero son los tipos de pensamientos que nos hacen mucho daño. Otro ejemplo es la sobregeneralización. Tendemos a creer que porque algo que nos sucedió una sola vez, ya nos va a pasar siempre. De hecho, cuando tenemos estos tipos de pensamientos, utilizamos palabras como todo o nada, siempre o nunca, todos o ninguno. Generalizamos las cosas. Por ejemplo,
si yo una vez hice una presentación en público y resulta que me fue fatal, bueno, pues ya doy por hecho que siempre que dé una presentación en público me va a pasar lo mismo. Y esto, por supuesto, que no es así, no tenemos ninguna prueba de que esto suceda de esta manera. Bueno, el siguiente pensamiento distorsionado que les voy a presentar es la falacia de cambio. Pues ese pensamiento también es muy común, es muy dañino. Tendemos a creer que nuestro bienestar depende de que los demás o las circunstancias cambien. Y no nos damos cuenta que en realidad nuestro bienestar depende solamente de que nosotros cambiemos, no de los demás. Miren, conocí a una pareja que duró 8 años de novios y lamentablemente pues no tenían una relación muy sana, que digamos, tenían muchos problemas pues, de comunicación, de relacionamiento, tenían discusiones muy frecuentes y sin embargo ellos decidieron casarse, pero se decidieron casar basados en este tipo de pensamientos. Ellos pensaron que si se casaban, las cosas iban a mejorar. Y, oh sorpresa, las cosas no mejoraron. Y no solo eso, empeoraron. Porque ellos no hicieron ningún cambio interno. Solamente pensaron que casándose se iban a componer las cosas. ¿Y qué creen? Duraron 8 años de novios y 1 año de casados. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos, pues que nos pueden hacer mucho daño. Tenemos también los razonamientos emocionales. Bueno, estos pensamientos o ideas nos hacen creer que nuestras emociones son hechos reales, cuando en realidad ya vimos que tus emociones son generadas de tus pensamientos, pero no son hechos, vienen generadas de tus pensamientos. Por ejemplo, es cuando decimos, siento que mi jefe tiene algo contra mí. O sea, por Dios, ¿en qué te basas para decir eso? No hay ninguna evidencia. Solamente porque tú sientes que algo tiene en contra de ti, tú ya te lo crees como un hecho y una realidad. Y esto pues no necesariamente es así. La etiquetación, bueno, pues díganme quién no ha ido por la vida poniéndole etiquetas pues a las personas, a las cosas o incluso a ti mismo. Si tú decides que una persona es floja e irresponsable, difícilmente lo sacarás de esa etiqueta y a lo mejor te basaste solamente en un hecho aislado, pero si tú le pones esa etiqueta, te vas a comportar y vas a actuar como él, hacia él, pensando que es flojo e irresponsable. Y lo mismo también hacemos con nosotros. Si yo decido ponerme la etiqueta de que soy miedosa y de que soy insegura, pues me voy a comportar en base a esa etiqueta que me puse y difícilmente me doy cuenta. Otra cosa muy peligrosa de estos pensamientos, me debo decírselos, es que son pensamientos automáticos, son parte de la naturaleza del ser humano y por lo tanto es muy difícil detectarlos, no nos damos cuenta. Así como la sangre recorre todo mi cuerpo a través de mis venas y yo no me doy cuenta de ese proceso, lo mismo pasa con los pensamientos distorsionados. Son automáticos, ahí ya están, ahí aparecen, pero no nos damos cuenta de ellos. En fin, bueno, les quiero contar también los deberías. Fíjense que este tipo de pensamiento a mí es el que más me llama la atención. Por supuesto que yo no me salvo, o sea, les confieso que yo he tenido o he caído en algún momento de mi vida en todos estos pensamientos, pero estos deberías, pues sí me parece que son muy importantes detectarlos porque el daño que te hacen es terrible. Se refiere a que te pones estándares o reglas de exigencia muy altos, pero además pretendes que todos a tu alrededor y todas las cosas estén medidas bajo estas reglas de exigencia. Entonces te la pasas presionando a la gente a tu alrededor diciéndoles, deberías de trabajar más, deberías de esforzarte más, deberías de cambiar de puesto, deberías hacer esto, deberías hacer el otro. O sea, te la pasas diciéndole a todo el mundo lo que deberían de hacer y eso te genera demasiada frustración. Y bueno, además déjenme decirles que estos pensamientos de los deberías pues son la raíz de muchas disfunciones emocionales y de muchas patologías. Entonces, es importante detectar si las tenemos, pues para trabajarlas. Está también la recompensa divina. Fíjense nada más, vamos por la vida pensando que si yo hago favores o si yo me sacrifiqué en algún momento por alguien, hay una ley natural o como si alguien me estuviera llevando la cuenta de cuántos favores he hecho para que me los regresen en algún momento. O sea, estoy esperando que llegue el día en que me regresen todos esos sacrificios que yo he hecho. Y esto de ninguna manera pasa así. Yo te recomiendo que si haces cosas o haces favores por los demás, pues los hagas porque verdaderamente lo decides y porque lo disfrutas,
pero no porque estás recibiendo, no porque estás esperando recibir algo acá. Bueno, y el último pensamiento distorsionado que les quiero compartir es el pensamiento polarizado. Esto también es muy común, seguramente nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, y se refiere a ideas o pensamientos que te llevan a interpretar las cosas a través de los extremos. Es decir, las cosas o son blanco o son negro, o es bueno o es malo. Y no necesariamente es así. No tomamos en cuenta que hay términos medios o que entre el blanco y el gris, pues hay muchos matices de grises y es importante considerar también esta información. En fin, pues esto, como les mencionaba, son solo algunos tipos de pensamiento que pueden hacernos muchísimo daño. Miren, les quiero compartir una anécdota. La verdad es que muchos años esto, pues no lo conté porque era algo que me causaba muchísimo daño, pero bueno, ahora que ya ha pasado el tiempo y he entendido cómo funciona esto, lo comparto. Miren, cuando yo iba en preparatoria, pues hace ya bastantes años, en primero de prepa, para ser más exacta, había una materia en particular que a mí me costaba muchísimo trabajo. De verdad que fue para mí un coco. O sea, sufrí muchísimo con esa materia, que es química. Todos los exámenes que hice prácticamente me iba pésimo. Y bueno, pues por más que yo estudiaba y trataba de entenderle, de plano no nací para la química. Entonces, bueno, pues cuando estábamos ya a fin de año, el examen final, pues obviamente yo traté de estudiar y hacer mi mejor esfuerzo, pero el examen final determinaba si yo me iba o no a extraordinario. Entonces, pues hice el examen y cuando terminé, pues inmediatamente sentía, o sea, yo tuve la sensación de que me había ido muy mal. Así es que, bueno, pues tuve que esperar una eterna semana para que me dieran los resultados de ese examen. Y bueno, ya no les dije, pero se me olvidó mencionarles que para colmo de males, además de que esta materia a mí me costaba mucho trabajo, la maestra que impartía esta materia, que es la maestra Durán, nunca supe su nombre, pero la nombrábamos por su apellido. La maestra Durán, pues era muy exigente, tenía un estilo de enseñanza, pues muy rudo, por así decirlo, y pues la verdad es que sí nos hacía sufrir bastante a los alumnos. En fin, el día que nos entregó el examen final, pues obviamente yo pues la pasé muy mal, estaba muy angustiada, y pues aunque yo sentía que me había ido mal, como que nunca pierdes la esperanza. Siempre crees que te va a pasar por ahí un milagro y que a lo mejor ibas a pasar de milagro. En fin, cuando la maestra llega, entra al salón con todos los exámenes bajo el brazo, empieza a repartir y obviamente cuando nombraba el nombre de algún alumno, este se tenía que levantar y recorrer todo el pasillo, pasar hasta el frente a recoger su examen y todos los demás estábamos muy pendientes de su cara para observar pues, si ponía cara de susto o cara de alegría y ver si había pasado o reprobado el examen. Entonces, cuando me nombra a mí la maestra, Paulina Pereda, me levanto, empiezo a caminar y a recorrer el pasillo y cuando llego hasta el frente y me topo con la maestra, antes de darme mi examen, se me quedó viendo a los ojos y me dijo, mi reina, dedícate a ser bonita, porque de inteligente te vas a morir de hambre. ¿Se imaginan lo que sentí yo en ese momento? Sus palabras se quedaron tatuadas en mi corazón. ¿Qué digo en mi corazón? En mi alma. Además, yo sabía que todos me estaban viendo, porque todo el mundo estaba al pendiente de qué calificación sacabas. Por supuesto que yo me sentí muy avergonzada, me sentí pues enojada, frustrada, me afectó, no se imaginan cuánto, mi autoestima. Y además déjenme decirles que obviamente pues yo empecé a tener todos estos pensamientos que acabamos de mencionar. Yo empecé a tomármelo de manera personal, exageré las cosas, polaricé las cosas, decidí interpretar aquel acontecimiento y aquellas palabras de esta maestra como que yo era una pésima alumna, que en realidad si yo no era buena para química, no iba a ser buena para ninguna otra materia. Y déjenme decirles que estos pensamientos me acompañaron durante toda la universidad y durante los primeros años de mi carrera profesional. Y hasta que me di cuenta y entendí que yo tenía la posibilidad de interpretar este acontecimiento de otra manera y desde otra perspectiva, empecé a entender que en realidad yo no soy una mala alumna. A lo mejor ella es una mala maestra y no supo transmitirme toda su sabiduría y todos sus conocimientos. Además, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en mis momentos de mayor felicidad y en mis logros más importantes he requerido algún tipo de conocimiento en química? Por supuesto que no lo he necesitado. Y bueno, pues si me ayudan con el siguiente slide, por favor.
Eso es justamente lo que yo los quiero invitar a hacer. Ya para cerrar la plática, quiero invitarlos a que sigan estos pasos que les voy a mencionar, pues justamente para que les den la dimensión adecuada a sus pensamientos. En la medida en que ustedes identifiquen qué pensamientos los están limitando y se están volviendo en un caparazón duro que los limita, tienen que identificarlos para cambiarlos, construir un nuevo caparazón que verdaderamente los lleve hacia el crecimiento y la transformación de un gran líder. Miren, el primer paso es conciencia plena, como ya lo dijimos. Entre más consciente estés de tus pensamientos, más fácil será que los puedas cambiar. El segundo paso es que identifiques las señales de tu cuerpo. Miren, los seres humanos cuando tenemos alguna emoción, por ejemplo, como el enojo o como el miedo, empezamos a sentir ciertas señales del cuerpo. Hay gente que cuando se enoja siente que la sangre le hierve o que se les calienta incluso la piel de la cara. O cuando tienes miedo sientes que te falta la respiración. Bueno, esas son señales. Tienes que estar consciente y escuchar esas señales para que no actúes bajo esa emocionalidad. Si tú actúas de una manera pues con inundación emocional, tus comportamientos van a ser totalmente inadecuados. Así es que si tienes esas señales, detente un segundo y hazle preguntas poderosas a tu mente. Reta a tu mente. Pregúntate, ¿verdaderamente esto que estoy pensando es un hecho o es una historia que me estoy contando? ¿Estaré exagerando? ¿Estaré polarizando? O sea, ¿qué pensamiento? Ahorita un paso más atrás. Si siento miedo es porque algún pensamiento me lo está generando. Si es que, ¿cuál es ese pensamiento? Y el último paso, pero el más importante de todos, busca opciones para interpretar esa información desde otra perspectiva. Si te das cuenta que ya te estás contando una historia envenenada y negativa, busca ahora, sé creativo, busca una historia y cuéntate una historia positiva que te genere sentimientos y emociones positivas y te lleven a comportarte de una manera adecuada. Bueno, pues es así justamente como tú puedes dominar tus pensamientos, controlarlos y dominar tus historias, y yo te garantizo que en cuanto tú controles esos pensamientos y domines tus historias, vas a poder mejorar la forma en la que te relacionas con los demás, pero sobre todo la forma en que te relacionas contigo y la manera en que te comunicas con los demás. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo. Ya nada más vamos a pasar a la última presentación, al último slide, por favor, donde pues les dejo mis datos. El que sigue, por favor, para pues cualquier cosa que quisieran comentarnos, que quisieran estar en contacto con nosotros, pues aquí les dejo mis datos y por supuesto también a través de Great Place to Work. Les agradezco muchísimo su tiempo y sobre todo su atención y espero que lo hayan disfrutado. Paulina Pereira, directora general de Livex Solutions y bueno, parte del ecosistema de empresas aliadas de Great Place to Work. Queremos agradecerte por este regalo que nos hiciste el día de hoy, precisamente para orientar a las compañías a que sigan siendo grandes aún en tiempo de reto y que en algún momento puedan aparecer pues en estas listas de los mejores lugares para trabajar. De verdad, mil gracias con el corazón. Gracias a ustedes, Pablo. Un abrazo, muchas gracias, Paulina.